Buenos días, jóvenes, vamos a trabajar la parte de introducción a movimiento horizontal. Este movimiento es parte de un movimiento de proyectiles, entonces veamos lo siguiente. Cuando hablamos de un proyectil es cuando nosotros lanzamos cualquier objeto, digamos, hacia otra persona. El lanzar una piedra, el lanzar un balón o el patear un balón tiene un movimiento de proyectil. Veamos lo siguiente. Tenemos nuestra horizontal y pues nosotros vamos a realizar un movimiento de proyectil. El movimiento es de esta naturaleza, ¿verdad? Es como una semiparábola que se forma. Entonces, ¿qué sucede? Este movimiento lo que tiene son dos componentes, una componente en X y una componente en Y. ¿Qué hace cada una de ellas? La componente en X lo que hace es desplazar el objeto, podemos decirlo, de forma horizontal. Podemos decir de izquierda a derecha o puede ser viceversa, de derecha a izquierda. ¿Qué hace el movimiento vertical? El movimiento vertical lo que hace es subir nuestro objeto o bien bajar nuestro objeto. Entonces acá en este movimiento de proyectil nosotros utilizamos o combinamos dos movimientos al mismo tiempo. Combinamos un movimiento rectilíneo uniforme para la parte horizontal y trabajamos un movimiento en caída libre o en tiro vertical para la parte de subir o bajar. Bueno, tenemos este diagrama y pues ¿qué sucede en algún momento? Esto tiene una variación de un movimiento de proyectiles a un movimiento horizontal. ¿A qué llamamos un movimiento horizontal? Lo llamamos a partir este movimiento de un proyectil, partirlo a la mitad. Eso quiere decir que esto de acá pues ya no existe, solo va a existir esta otra parte que tenemos del lado derecho. Entonces, ¿qué sucede acá? Tenemos dos movimientos combinados al mismo tiempo, un MRU, una caída libre. Entonces, enfoquémonos en este punto, el punto de salida. Cuando hablamos de un movimiento horizontal, quiere decir que nuestro objeto únicamente va a empezar a moverse de forma horizontal y por inercia de la gravedad, pues va a empezar a caer, siempre a caer. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo un movimiento que empieza de esta forma, un movimiento horizontal. Entonces, acá este objeto tiene una velocidad inicial, pero esa velocidad inicial ya la vamos a trabajar en componentes. Entonces tiene una componente vertical en Y y tiene una componente horizontal en X. Entonces nosotros decimos que esta velocidad inicial está compuesta por una velocidad en X y una velocidad inicial en Y. ¿Por qué una velocidad inicial en Y? ¿Por qué no solo una VY? Porque recordemos que verticalmente estábamos trabajando con caída libre y tiro vertical y ahí existe una velocidad inicial y existe una velocidad final. Entonces ahora trabajamos una velocidad inicial en Y y una velocidad final en Y. Ahora, ¿por qué no una velocidad inicial en X? Porque en el MRU solo trabajamos velocidad. Recordemos que esta velocidad no cambia. Entonces lo único que hacemos es darle como que un subíndice para indicar sobre dónde se está moviendo, ¿verdad? Entonces una velocidad en X. Conforme el objeto viene cayendo, digamos ya viene por este punto, entonces sigue teniendo una velocidad en X que sigue siendo la misma porque parte de un movimiento rectilíneo uniforme y esto no cambia. Entonces lo que hace esa velocidad es irme desplazando mi objeto hacia dónde. Bueno, de izquierda a derecha. Eso es lo que hace ese movimiento. Y ahora ya tengo una velocidad hacia abajo. ¿Qué velocidad es? Una velocidad final. ¿En qué dirección? En la dirección Y. ¿De acuerdo? Cuando mi proyectil llega al final, pues llegó con una velocidad horizontal, una velocidad en X y llegó con una velocidad abajo, que es una velocidad final en Y. Entonces nuestro objeto cuando sale de este punto pues tiene una velocidad inicial en Y, pero ya cuando empieza a recorrer adquiere una velocidad final y esa velocidad final llega hasta el punto donde termine el movimiento. Aquí hay una característica muy importante.
Veamos lo siguiente. Tengo un plano. Vamos a ejemplificarlo acá. ¿Qué sucede si mi objeto hace este movimiento? De este punto empieza a bajar. Entonces tiene una velocidad horizontal, ¿verdad? Que es la Vx que ya hablamos. Y no tiene una velocidad inicial en Y. ¿Por qué no tiene una velocidad inicial en Y? Bueno, hagamos este otro diagrama. ¿Cuándo tendría una velocidad inicial en Y? Cuando el proyectil haga este movimiento. ¿Y por qué ahí sí tiene velocidad inicial en Y? Porque entonces aquí habría una velocidad que lo desplazaría hacia la derecha, que es una velocidad en X. Y tendría una velocidad hacia arriba que lo hace subir, que sería una velocidad inicial en Y. Entonces notemos que los movimientos horizontales tienen esta gráfica. Vamos a hacerla acá, que ya la tenemos, ¿verdad? Tienen esta gráfica, que vienen horizontalmente y caen. Entonces quiere decir que es exactamente la mitad de un movimiento de proyectiles. Entonces en este punto de acá, la velocidad en Y, ¿verdad? Independientemente si es velocidad inicial o una velocidad final, es igual a 0. Entonces únicamente existe una componente horizontal. ¿De acuerdo? Bueno, cuando nos hablan también de posiciones, tenemos una posición horizontal ahora que es X y tenemos una posición vertical que en este caso es Y. Entonces, si se dan cuenta, hay algo que estamos trabajando muy relacionado a los temas que hemos visto. Un desplazamiento horizontal y un desplazamiento vertical. ¿Qué comparten estos dos movimientos? Tanto el MRU como la parte de caída libre, pues comparten algo que se llama tiempo. Entonces lo único que estos dos movimientos van a tener en común es esto, el tiempo. ¿Por qué el tiempo? Bueno, veamos lo siguiente. El tiempo que el objeto tarda en caer desde aquí hasta este punto, ¿verdad? Ese tiempo es el mismo que tarda en recorrer de izquierda a derecha toda esta distancia. Y es el mismo tiempo que tarda desde arriba hacia abajo en caer. Entonces lo único que estos dos movimientos tienen en común es el tiempo. Bueno, teniendo esto en cuenta, la gravedad sigue siendo un factor importante en el tema de caída libre, porque si yo lanzo un objeto horizontalmente, pues la gravedad es lo que me trae ese objeto hacia dónde, hacia abajo, ¿verdad? Entonces esta es la descripción de un movimiento horizontal. Tiene al inicio componentes, la velocidad inicial componente en X y componente en Y, pero recordemos algo muy importante, la componente en Y es igual a 0, siempre, cuando sea un movimiento horizontal. Ya cuando sea un movimiento completo de proyectiles, así como este, pues esta velocidad va a tener que existir, porque si no, no hubiera una velocidad que me haga subir el objeto, ¿verdad? Pero para el tema de esta semana, únicamente vamos a trabajar con una velocidad en X, que va a ser exactamente igual a la velocidad inicial. Entonces, cuando en los ejercicios a ustedes les digan que un objeto sale con una velocidad inicial horizontalmente, eso es igual a la velocidad en X. Entonces, solo veamos lo siguiente. En el movimiento rectilíneo uniforme, en el MRU, nosotros tenemos distancia, tiempo y ahora una velocidad en X. En el tema de caída libre y tiro vertical tenemos la gravedad, tenemos el tiempo, tenemos una altura. Ahora va a cambiar una velocidad, muy bien, pero en Y una velocidad final en Y. Hay algo muy importante. Estos dos ya los hablamos. Perdón, estos dos ya hablamos. Son los mismos, ¿verdad? Son los mismos. Entonces, ¿qué sucede? Si a mí en algún momento me dan la velocidad en X y me piden cuánto se desplazó horizontalmente mi proyectil, o sea, me están pidiendo esto, digamos, si yo no tengo esto, o sea, no tengo el tiempo, entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo decir, bueno, tengo la gravedad, tengo la altura, tengo la velocidad inicial, entonces con estas ecuaciones voy a calcular el tiempo, digamos que un 4, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago con ese 4? Vengo y me lo llevo hacia acá, lo puedo sustituir. Entonces aquí ya tendría yo dos datos, entonces ya puedo encontrar el desplazamiento horizontal. En resumidas cuentas, esa es la parte del movimiento horizontal. Si a mí me pidieran en algún momento, me dicen aquí cuál es la velocidad horizontal en ese punto, recordemos que la velocidad horizontal, ¿de dónde parte?
La velocidad horizontal viene de este movimiento, de un MRU. Y en el MRU, ¿cuál es la característica? Que la velocidad no cambia. Entonces, la velocidad sigue siendo la misma que al inicio, en X. Ahora en Y, la velocidad obviamente tiene que cambiar por efecto de la gravedad. Entonces, esto sí les pido que les quede claro, por favor. En un movimiento horizontal, la velocidad en Y, ¿cuánto es? Es 0. La velocidad en X es igual al valor de la velocidad inicial. Entonces, desde el instante en que el objeto se empieza a mover, acá pasa algo. Ya hay una velocidad final en Y. Pero en X la velocidad sigue siendo la misma, porque parte de un movimiento rectilíneo uniforme.